Muy buenas, mi nombre es Fanny Salcedo. Le voy a explicar sobre los cálculos matemáticos para una polarización de un MOSFET en enriquecimiento de canal N por retroalimentación. Eh, entonces, esto se simplifica por este tipo de circuito, ese tipo de polarización. Entonces, RD, la resistencia de RD es 1.5 kilo ohms. El voltaje base del transistor, 16 voltios. Y RG será 1 megaohmios. Entonces le vamos a dar diferentes valores para calcular este tipo de polarización a estos. Que VTH es igual a 2 voltios y de on, que y de encendido, es igual a 12 miliamperes. VGC encendido es igual a 4 voltios. La potencia del circuito, 120 miliwatts, que eso es un valor que ustedes le dan, que le pueden dar. BDS máxima, que es igual a 16 voltios. BDS prima, es igual a 16 voltios. Entonces, primero hay que buscar K, la constante, que es la fórmula es, y de encendido entre VGS encendido menos VTH, y todo eso elevado a la 2. Entonces, se sustituyen los valores y de encendido es 12 miliamperes, como anteriormente lo hemos dicho, entre 4 voltios, que es VGS encendido, menos 2 voltios. Eso elevado a la 2 nos da como resultado 0.003, o sea, 3 miliamperes, que es lo mismo. Entonces, plantearemos primero la fórmula aquí para este tipo de polarización de BGSQ es igual a BDD menos voltaje de RD. Es, entonces, si sustituimos los valores, eh, 16 voltios menos 1500 ohmios por I de Q. Seguimos con I de Q. Para buscar I de Q, lo que plantearemos es que I de Q es igual a la fórmula general de I de Q, que es K por VGSQ menos VTH elevado a la 2. Sustituimos cada valor, 0.003, ya habíamos buscado K, por la multiplicación de VGSQ menos 2 voltios elevado a la 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, como anteriormente hemos dicho, de la otra polarización que habíamos hecho anteriormente del JFET, es que sustituimos cada fórmula, la planteamos aquí. Solamente lo único que no utilizaremos es I de Q porque estamos buscando VGSQ. Entonces, 16, lo plantearemos 16 voltios menos el corchete, 1500 ohmios por la multiplicación de 0.003, que es K. Estamos diciendo que es esta fórmula, la plantearemos aquí abajo, y esta parte es esta, la de BSQ. Entonces ya la planteamos, 0.003 por BGSQ menos 2 voltios elevado a la 2. El mismo proceso que BGSQ es igual a 16 voltios menos el corchete, 4.5 voltios, con la multiplicación de BGSQ menos 2. Entonces, aquí se forma un binomio, no, una ecuación cuadrática que es elevado a la 2. Lo que haremos es la primera, la primera al cuadrado y 2 veces la primera con la segunda y la segunda al cuadrado. Así que planteamos, esto se resuelve así. Nos da como resultado esto. Entonces, lo que hacemos es esto. Aquí nos dio 16, pasamos igual esto y esto aquí también. Aquí nos dio BGSQ al cuadrado menos 4 BGSQ más 4 voltios. Aquí cerramos el paréntesis, el corchete. Ese es los cálculos de esta parte. Esos son los cálculos. Esos son de esto. O sea, 2 por BGSQ por 2 son menos 4 BGSQ. Y esto aquí lo elevamos al cuadrado.
esto al cuadrado. O sea, eso pasa al cuadrado. Como ya estamos resolviendo un binomio, ese binomio se calcula y nos da como resultado esto. Eso es para el planteamiento, para más fácil entenderlo, de cómo se, se resuelve esto. Entonces, aquí no pasa igual, 16 voltios menos 4.5 BSQ. Esto es lo que vamos a hacer, que multiplica cada uno de, vamos a decir, 4.5 BSQ al cuadrado, velo aquí, 4.5 voltios menos 4 BSQ, que nos da de esto, menos 18, y 4 por 5 más por el positivo 4, que nos da 18. Entonces, esto pasa igual. Entonces, lo que haremos es que todo lo que está aquí, todo lo que está en paréntesis, pasará, o sea, cambiará de signo. Aquí es positivo y pasa negativo. Aquí entonces negativo, negativo, da positivo y entonces esta de 18 voltios está positivo, pasa negativo. O sea, todo lo que está en paréntesis cambiará de signo. Como anteriormente hemos dicho en la misma polarización, son muy parecidos los cálculos. Entonces, lo que haremos es que despejaremos. Despejaremos VGS. Entonces, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, se, vamos a decir que, para que ustedes entiendan, que todo eso que está aquí va a pasar aquí, para este lado. Entonces aquí va a quedar un 0 para despejar VGSQ. Entonces nos da como resultado esto, que es lo mismo que estoy diciendo. Que todos los signos, este negativo va positivo. El, el 18 va positivo. El 16 va negativo. Entonces la ordenamos por la ecuación de cuadrática, así, para que nos dé así al final. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sumar los semejantes o restarlo, depende de los signos que tenga, que menos 18 VGSQ más VGSQ son semejantes. Lo que se hace es que se resta. Si fuera, por ejemplo, un signo de suma, se sumaría y nos diera 19. Entonces nos da como resultado esto. 4.5 VGSQ al cuadrado menos 17 VGSQ más 2 es igual a 0. Es el mismo proceso de antes, del JF. Entonces, planteamos la fórmula para resolver la ecuación cuadrática. BSQ es igual a menos B más o menos, raíz de B al cuadrado menos 4AC. Entonces, lo que vamos a hacer es que, eh, que esta va a ser la primera, esa es la A, esta es la B y esta es la C. Eso es lo que vamos a hacer. La primera, la segunda y la tercera. O sea, la A, B, C, D. La A, B, C. Entonces, sustituimos cada valor. La B va a ser 7, como anteriormente hemos dicho, menos 17. Entonces, más menos raíz de menos 17, que es B al cuadrado, menos 4, 4.5, que es 4.5, que es A, aquí el 1, y la C será 2. Entre 2.40, entre por la multiplicación de 2 por 4.5, que es A, que es aquí, o sea, 4.5 BGSQ al cuadrado. No da como resultado que aquí estos signos, menos por menos no da más. Entonces, más o menos por la operación que nos da aquí, es el valor, valor que nos da. Entonces tenemos aquí 17 más o menos raíz de 253. Aquí lo que hacemos es una sencilla multiplicación. 2 por 4.5 nos da 9. La raíz de esto, de 253, nos da 15.91. Entonces, 17 más 15.91 entre 9
nos da como resultado 3.67 voltios. Entonces ya tenemos VSQ, tenemos ya VSQ, que es lo importante. Como anteriormente ya habíamos planteado que I de Q teníamos que necesitar VSQ, ya lo tenemos. Entonces hay que calcular I de Q ahora. I de Q será su fórmula es K por VGSQ menos VTH al cuadrado. 0.003, que ya lo habíamos buscado al principio, la K, la constante, por la multiplicación de la resta de 3.66, que es el VGSQ, menos 2 al cuadrado. O sea, todo eso elevado al cuadrado. Entonces nos arroja esa operación, este resultado de I de Q, que es igual a 8.2668 miliamperes. Entonces, como esta polarización nos dice es que BDSQ es lo mismo que BSQ. Entonces, por ende, BDSQ es igual a 3.66, que es el BGSQ como anteriormente. Como nos plantea esta polarización, cada polarización tiene sus fórmulas. Entonces, para graficar la curva de transferencia, lo que vamos a hacer es que el BGS-ON nos da es 4, que es el valor que usted le pueden dar, puede ser 5, puede ser 6. Y de ON, que es encendido, 12 miliamperes, el VTH es 2, el K es 0.003, pues aquí que está planteado mejor, para que ustedes lo vean, no es 0.0003, es 0.003. O sea, que está planteado aquí bien. BGS, que es el valor que ustedes le pueden dar. O sea, yo le di 2 voltios, 2.5, 3 voltios, 3.5 y 4 voltios. O sea, esos son ustedes que le pueden dar los valores. Puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Así, tiene que ser número positivo, porque es de enriquecimiento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es esta fórmula, la misma que utilizamos para I de Q, 0.003 por, que es K, por BGS, 2 menos, que BGS es 2, 2 menos 2 al cuadrado, que esto es, cerramos el paréntesis al cuadrado, y nos da como resultado 0. Aquí es que 2 menos 2 da 0, y 0 elevado a 2 va a dar 0 automáticamente. Y todo lo multiplicado por 0 va a dar 0. 0 por 0, pues 0.03, 0.3. 0.003 nos va a dar 0 automáticamente. Entonces, aquí lo mismo, la misma fórmula, solamente que vamos a utilizar en BGS 2.5. Y aquí nos da 0.75 miliamperes, 0.75. Y aquí utilizamos 3, nos da como resultado 3 miliamperes. Cada cálculo lo que vamos a hacer es agregar el valor de BGS. Entonces aquí 3.5 nos da 6.75, así que va aumentando. Entre más altos los números, va aumentando la corriente. Entonces, el BGS aquí yo lo utilicé como 4, que nos da, es igual a 18.75. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar el 2 voltios, que es este, con 0, y 2.5 con 0.75, que es este punto. Velo aquí, 2, el 0.75, velo aquí, más o menos casi comenzando la gráfica. Yo lo puse un poquito más alto para que no se vea muy pequeña la curva de transferencia. Entonces, el 3 voltios con 3 miliamperes, que es este punto, 3 con 3 miliamperes, y aquí 3.5, que es más o menos la mitad de esos dos, que es esta, con 6.75, que es aquí. Entonces, lo último es 4. 4 voltios aquí, con 18.75, que más o menos casi la mitad, más o menos, por ahí. Es aquí. Entonces, trazamos la curva de transferencia y nos da este tipo de curva. Entonces,
La ecuación de entrada es que utilizaremos es VGS es igual a el voltaje del circuito menos ID por RD. Entonces, lo que vamos a plantear es que utilizaremos un número de la gráfica. Es recomendable que esté el número de la gráfica, como he dicho en JF. Yo utilicé 8 miliamperes. Entonces, esto es igual a 16 menos 8 miliamperes por 1.5 mil kilo ohms, que fue la resistencia de RD. Entonces, esto es igual, los cálculos de la operación de este nos da que es igual a 4 voltios. Aquí, lo único que va a cambiar es que la misma fórmula, la misma fórmula, porque se necesita 2 puntos para graficar la recta, que es 10 miliamperes. La misma fórmula, solamente agregando mis 10 miliamperes. Entonces, lo que hacemos es que 16 es menos la multiplicación de 10 miliamperes por 1.5 kilo ohms, nos da la roja como un volt. Entonces, trazamos 4 voltios con 8, 4 voltios con 8, aquí, y 1 voltio con 10 miliamperes, que es aquí. Entonces, trazamos aquí. El punto Q nos da este. Es como un aproximado, VGSQ es igual a 3.6 y IDQ es 8.2, que es aquí. Entonces el VGSQ es la intersección de la línea que trazamos aquí con la curva de transferencia. Entonces, para seguir la curva característica de drenaje. Aquí para esto utilizaremos la fórmula de VS, es la saturación, que es igual a VGS menos VTH, que es igual a 3.6 menos 2 voltios. La resta de eso nos da 1.6. El VTH fue el valor que nos dio, que nosotros le agregamos ahorita. VGS es 3.6, que VGSQ, lo mismo, que será igual. Entonces, VDS saturación será 1.6. ID es IDQ, aquí, 8.2. Entonces, lo que bajaremos es 1.6 por el 40%, que VDS saturación, 0.64. Y ID por el 80% es 8.2 por 0.80 o 80%, que es lo mismo. Nos dio 6.56. Entonces lo que vamos a hacer es 1.6 se grafica con 8.2, 8.6 que es aquí con esta. Ve el primer punto aquí. Ese es el primer punto. Entonces 0.64 con 6.56, que es esta con este. Ese es el segundo punto. Lo que se hace aquí es que se forma la curva de drenaje. La curva característica de drenaje. Entonces lanzamos la línea aquí hasta calcular esto. Lo que vamos a seguir. Más adelante yo le voy a explicar. Para la ecuación de salida, para completar la ecuación de drenaje, es BDS es igual a voltaje de la fuente, VDD, menos ID por RD. Entonces, yo utilicé, igual que ahorita, como la característica, yo utilicé un número del eje Y, o sea, de la corriente que tenemos aquí. Yo utilicé 4 miliamperes. Aquí, este número, yo utilicé 4 miliamperes, que es igual a 16 menos 4 miliamperes por 1.5, que solamente lo único que va a cambiar de esta fórmula es el valor que le demos aquí. Si se le van a poder dar, por ejemplo, 3, le pueden dar 2, le da diferente. Entonces nos da roja como resultado esto, 10 voltios. Aquí hacemos lo mismo, pero con 10 miliamperes. Aquí utilizamos 4, aquí utilizamos 10. Puede ser con un número del eje Y, con la corriente. Puede que usted le den 6, le puede dar 8, que va a dar resultado diferente. Entonces, la misma fórmula, solamente que sustituyendo
el 4 por el 10, no, la misma resistencia y todo. Entonces nos arroja como resultado 1 voltio. El BSQ va a dar 3. Más adelante yo le voy a explicar por qué dio 3 voltios. Entonces la curva de potencia, que es lo último para terminar de hacer la gráfica, que es ID, es igual a la potencia que dimos al principio del circuito entre BDS máxima, que también se la dan, se la pueden dar o calcular también, se puede calcular, que es igual a 120 miliwatts entre 16 voltios, nos arroja como resultado 7.5 miliamperes. Entonces, lo que haremos es que falta otro valor que ID. Ya tenemos ID, falta de PD, o sea, de voltaje. Entonces, BD es igual a PD, o sea, la potencia que dimos anteriormente, entre ID max, que es 16 entre 1.5. Nos dio como resultado 10.67. Entonces, 120 entre 10.67 nos da 11.3 voltios. Entonces, sencillamente lo que haremos es, aquí primero, es que graficaremos 10 con el 4. Velo aquí, 10 con el 4. Nos da este punto. Eso es para la recta para la recta de salida. O sea, esta ecuación. Esta operación que hicimos aquí. Como anteriormente había dicho, para uno lanzar una recta se necesita 2 puntos. Entonces, el otro punto es uno con el 10 mil amperes, que es aquí, y nos forma esta línea. Entonces, lo que haremos es que la intersección, o sea, cuando choca la curva de drenaje con la recta de salida, aquí se formará el punto Q. Aquí se formará el punto Q, que es 3 voltios. Aquí es 3 voltios, nos dará 3 voltios automáticamente. Entonces, como ya había dicho anteriormente, que BDSQ es igual a 3 voltios. Como anteriormente había dicho, para que vayan entendiendo. La intersección de la recta de salida con la curva de drenaje es el punto Q, cuando choca aquí. O sea, entre la curva de drenaje y la recta de salida. Nos reflejará automáticamente el punto Q. Entonces, aquí lo que haremos es que graficaremos 16 voltios con el 7.5, que nos da este punto. Este. 7.5 nos da este valor. Entonces, aquí lo que haremos es 11.3 con la corriente máxima, que es 10.67. 11.3, que es aquí, y se forma ese punto que es 10.23. 10.323, no, 10.67. 10.67 se coloca aquí con 11.23. Aquí se forma la curva de potencia. Aquí se forma la curva de potencia. Y así se está comportando con la potencia que tiene el circuito, que será 120 miliwatts. Entonces aquí nos refleja que el punto Q quedó en la zona de saturación, que es esta. O sea, quiere decir esta cosa, este cálculo. Entonces, aquí quiere decir que este circuito está funcionando correctamente con los cálculos que hicimos y con los valores que, que le planteamos. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario, pónganlo en los comentarios ahí abajo. Muchísimas gracias.